Hola amigos, amigas, bienvenidos una vez más a su canal Gate of Leo, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos y amigas, para mí es un placer nuevamente estar con ustedes en una edición más. Te traigo más hechos, noticias, información y puntos importantes, así también como un análisis de estos hechos y esta noticia. Pero hay una muy en especial que llama mucho la atención. Ahorita te expongo el hecho, las noticias y también como declaraciones, pero hay una en especial que a mí me sorprende mucho, muchísimo, me ha sorprendido mucho al leerla. Y es que las naciones europeas de manera secreta están preparando supuestamente o secretamente, que ya no es secreto porque todo el mundo lo sabe, pero de manera secreta están buscando la forma de transferir o estarían analizando la posibilidad de transferir personal militar de las naciones europeas a Ucrania. A ver, esto es serio, porque si hablamos de personal militar de naciones europeas a Ucrania, estamos hablando de la continuación del conflicto, independientemente de lo que quiera el señor Donald Trump, detener el conflicto, el supuesto conflicto. Ahora, aquí yo en los diferentes videos de los últimos días he expuesto realmente qué hay detrás de esto, ¿no? Y esto a mí me da muy mala espina, por muchas razones. Ahorita te las voy a explicar, como siempre lo hace tu canal. Muy mala espina hablar de transferir personal de manera secreta, personal militar de naciones europeas a Ucrania. Las van a querer disfrazar, que van a ser fuerzas de paz, que van a ser fuerzas para cuando se llegue a un acuerdo, pero lo estaban hablando un año antes, cuando no se hablaba justamente, desde hace un año estaban preparando esto, les dijo su servidor. Al final, estas naciones europeas van a caer en la trampa y van a autodestruirse, ya se están autodestruyendo, pero se van directamente o envían personal, que obviamente va a ser inaceptable para Rusia, van a acelerar el conflicto, pero el conflicto será en Europa, como siempre, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de empezar con la información, no se te olvide, que ya que estás aquí, dame mi like, déjame un comentario, invita a otros a que nos acompañes, suscríbete al canal si no lo has hecho, y si ya lo hiciste, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Comparte el link, comparte el video en las diferentes redes sociales en las que participas, y si quieres apoyar económicamente, se acepta cualquier tipo de ayuda. Mira, Europa está en otra dimensión, está fuera de la realidad. Ha sido pisoteada, ha sido utilizada, pisoteada y humillada por Estados Unidos. Esto es lo que hace Estados Unidos a sus aliados. Yo siempre he dicho reiteradamente aquí, Estados Unidos no tiene aliados, tiene vasallos. Y si esto le hace a Europa, ¿qué le puede esperar a México, a China, a Rusia o a cualquier otra nación? ¿Qué le puede esperar? ¿Por qué firmar acuerdos con Donald Trump? ¿Por qué firmar tratados con Estados Unidos si al final no los van a cumplir? Y te van a dar una puñalada por la espalda. Les hablaba del señor J.D. Vance. Habló justamente el secretario de Defensa de Estados Unidos, que está justamente en Bruselas, o en Múnich, en la reunión que sostienen todos y cada uno de los diferentes dirigentes de las diferentes naciones europeas. Hablo de los secretarios de defensa, secretarios de defensa de la Unión Europea, que se reúnen en Múnich para buscar supuestamente, para alcanzar algún tipo de acuerdo o solución al conflicto ucraniano. ¿Cuáles son los pasos que darán las naciones europeas para reforzar su poderío o para reforzarse militarmente? ¿Y qué pueden hacer para seguir apoyando a Ucrania? O si serán parte de la mesa del diálogo. Ok, están discutiendo todo esto. Y J.D. Vance, independientemente de a quién le guste o no, le dio una humillada y una arrastrada sin precedentes a los europeos, hablándoles sobre la supuesta democracia, acusándolos supuestamente de actuar peor que dictadores, puesto que en Rumanía, digamos que suprimieron las elecciones, cuando se supone que son democracias. Acerca también de la libertad de expresión, de lo que hemos venido diciendo nosotros los que estamos aquí, de cómo si no les gusta un personaje, un individuo o un canal, como el servidor Osvaldo Quiñones, inmediatamente lo censuran. La censura, la libertad de expresión, que está siendo totalmente apuñalada por Europa, que es que en su mundo basado en reglas, pero en reglas dictatoriales. Ahora, que les dio una humillada, por supuesto, humillada. Mire, les voy a hablar sobre lo que dijo el señor Dmitry Medvedev referente a lo que dijo el señor J.D. Vance, ¿ok? La tragaron con odio. Medvedev destaca la humillante regañiza de Vance a Europa.
el vicepresidente de Estados Unidos denunció este viernes en la conferencia de Múnich que la anulación de las elecciones en Rumania demuestra que Bruselas tiene miedo de sus propios votantes, ¿ok? Así se los dijo Vance, y a ti lo está recalcando el señor Dmitry Medvedev. El aquelarre antirruso de Múnich quedó visiblemente alarmado por el discurso provocador del vicepresidente estadounidense James D. Vance sobre el estado de la democracia en la Unión Europea. Pero los europeos se lo tragarán con odio. Esa humillación, esa regañiza, expresó este sábado el expresidente, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev. Hay que admitir que Vance dejó a todos boquiabiertos, a todos. Todo el mundo esperaba escuchar las habituales reverencias de la Asociación Europea y comentarios sobre las palabras de Donald Trump sobre el fin del conflicto en Ucrania, escribió Dmitry Medvedev en sus redes sociales. Pero actuó y reprendió duramente a los europeos que se habían perdido por completo en los últimos años. Su democracia es débil. Sus elecciones son una basura. Sus normas que violan la moral humana normal son una mierda. Tampoco hay libertad de expresión. Así enumeró el señor Dmitry Medvedev a lo que es Europa. Y si me dice a mí que estoy de acuerdo en lo que dijo James D. Vance o lo que dijo el señor Dmitry Medvedev, por supuesto, Europa, la democracia europea es una fantasía, es una estupidez. Y su supuesta libertad. Por favor, ¿cuál libertad? Si hay menos libertad que en cualquier parte del mundo. Pero bueno, ahora continuemos. El expresidente añadió que los europeos se lo habrían recordado si no fueran el jefe estadounidense, pero tal y como están las cosas, le perdonarán y tragarán con odio esas humillaciones, esa regañiza que recibieron del socio mayor, o sea, de su patrón en la Casa Blanca. Primero los utilizó para que se deshicieran del mercado ruso completamente, especialmente el de la energía, para meter en la energía propia, y ahora que ya alcanzó el objetivo de dejarlos fuera del mercado ruso, de destruir la confianza con Rusia, el mercado ruso, ahora que están debilitados y caídos y que han perdido completamente todo su armamento por transferirse a Ucrania, ahora vienen a darles la apretada. Ahora vienen a darles el remangón Estados Unidos. Los utilizaron para luego joderlos y humillarlos. Así, hay que decir las cosas como son, aunque le duela a los europeos. Que mis hermanos europeos no tienen la culpa, por supuesto que no. Pero que deben de entender que quienes hoy gobiernan en Bruselas no deben de seguir ahí. Yo he dicho una y otra vez, deben ser sacados a patadas por el pueblo a todos los políticos europeos. Pero bueno, eso no es asunto mío. Aquí lo importante es que vamos a otra cosa que a mí me pareció extraordinaria. Voy primero y te doy unos titulares para ponerte en contexto cómo están las cosas. Esto fue lo que dijo Dmitry Medvedev. Y vamos a otras, ¿ok? El señor Volodymyr Zelensky, ante las críticas de diferentes ciudadanos, así también como de la prensa allá en Ucrania, por todos los hechos, por toda la problemática que hay en Ucrania, fíjate lo que dijo el señor Vladimir Zelensky. Aquellos que lo están supuestamente criticando, si no les gusta, pueden elegir otra ciudadanía si ustedes quieren y si no les gusta Ucrania. Fíjate hasta qué punto ya ha llegado el señor Volodymyr Zelensky. Al mismo tiempo, Zelensky advirtió, el miembro más influyente de la OTAN parece ser el señor Vladimir Putin. Por supuesto, pero no es que sea el más influyente. Es que la OTAN no sirve para un carajo. Y como Estados Unidos ya destruyó la OTAN desaparece, señores. Se los dijo su servidor desde hace mucho tiempo. Con esto desaparece la OTAN. ¿Por qué desaparece la OTAN, Quiñones? Aquí te va. Vamos a otras noticias importantes para que vayas viendo por qué va a desaparecer la OTAN. Con esto desaparece la jefa de la diplomacia europea. Referente a esto también. Intentan pelearse con nosotros, dice la señora Kaja Kallas, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, después de la regañiza del señor Vance. ¿Ok? Después de esta regañiza, sí, una regañiza sin precedentes, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, afirmó en la conferencia de seguridad de Múnich el viernes que el discurso del vicepresidente estadounidense James
David Vance, en el evento había dado la impresión de que Washington intenta pelearse con nosotros. Intenta pelearse y no, ya les quitó del mercado ruso, ya les quitó la energía para venderles una energía mucho más cara para que no puedan competir con las empresas de Estados Unidos. Ya tenemos todavía y sigue vigente justamente la ley de reducción de la inflación para seguirle dando dinero a las empresas europeas para que se muevan a los Estados Unidos y sigue jodiéndolos y piensa que se quieren pelear. ¿Se quieren pelear? No, no quiere pelearse con los europeos. Los quiere apretar con la bota para no dejarlos respirar y para que dependan únicamente de cuando quiere Estados Unidos darles respiración o quitarles la respiración. Así, bajo la bota. Pero bueno, las naciones europeas, antes imperialistas, hoy colonias que dan vergüenza. Pero bueno, ¿qué quiere que yo le diga? Vamos a lo que dice la señora Cajacayas. Quieren pelearse con Europa. Escuchando ese discurso, parece que intentan pelearse con nosotros y nosotros no queremos pelearnos con nuestro amigo. Con nuestro amigo Estados Unidos. Bueno, con nuestro amigo. Si no tiene amigos, tiene vasallos como ellos. ¿Para qué son las cosas? Hay que hacer las cosas como son. Se les acabó el paraguas. Ahorita voy del por qué va a desaparecer la OTAN y de cómo los va a hacer pedazos Estados Unidos. Y de cómo este conflicto puede continuar, pero ya sin Estados Unidos. Vamos aquí. ¿Qué dijo Vance? James David Vance criticó durante la reunión internacional de la Unión Europea por su retroceso con respecto a algunos valores comunes, fundamentales. La amenaza que más preocupa con respecto a Europa no es Rusia, no es China, no es ningún otro actor externo. Lo que me preocupa es la amenaza desde adentro. El retroceso de Europa con respecto a algunos de los valores más fundamentales, valores compartidos con Estados Unidos, aseveró J.D. Vance. El vicepresidente estadounidense también cuestionó la democracia europea, denunciando que la anulación de las elecciones en Rumanía muestra que el bloque tiene miedo de sus propios votantes, como lo dijo Dmitry Medvedev. Exactamente, así es. Ahora, vamos aquí a las informaciones, ¿ok? A otra importante. Se lo tuvieron que tragar. Países europeos estarían trabajando, ahorita voy a entrar en lo fuerte, ¿ok? Una cosa importante aquí es que Estados Unidos definitivamente, aunque muchos no lo crean, definitivamente Estados Unidos no permitirá que Europa participe en la mesa del diálogo. Ellos querían estar en la mesa del diálogo y ahora el representante de la política de Estados Unidos ha dicho que no, Europa no será partícipe en las negociaciones del diálogo, o en la mesa del diálogo entre Rusia, es exclusivamente entre Rusia y Estados Unidos. ¿Qué hubo? O sea, que Europa no pinta un carajo. El señor Zelensky necesita... y sus ejércitos están listos. Zelensky insta a Europa a crear sus fuerzas armadas. Bueno, al mismo tiempo pidió como garantía de seguridad la creación de un ejército de 1 millón a 1,5 millones bien armados, si no le permiten la entrada a la OTAN. Pero ¿quién va a armar a 1,5 millones de soldados ucranianos? Si cuando lo que estamos diciendo es que Rusia ha pedido justamente que nunca, o la operación especial de Rusia tiene como objetivo desmilitarizar y desnazificar. Va a permitir que Europa apoye militarmente a crear un ejército de 1 millón de soldados ucranianos. Por supuesto que no. La transferencia de personal militar de Europa a Ucrania, por supuesto que no. Serán un objetivo legítimo. Pero vamos aquí. Hay muchos que están dándole vuelo, de veras pensando que esto va a terminar en algo bueno o que realmente ya inició la mesa del diálogo. Yo he dicho que no. Esto va a durar meses, más de medio año todavía, para que realmente puedan sentarse en una mesa del diálogo. Realmente. Porque necesitan elecciones allá en Ucrania. Necesitan. Porque lo que firme el gobierno ucraniano o a Estados Unidos o a Rusia es ilegal. No tiene poder jurídico. No tiene. Cualquier gobierno nuevo que sea elegido por el pueblo en Ucrania desconocería completamente lo firmado por Europa, por Estados Unidos o por Rusia. Entonces, necesitan primero elecciones. Necesitan elecciones presidenciales y luego también de la Cámara de Diputados y Senadores para reelegirlos o para votar por nuevos. Solamente, y este proceso no ha iniciado. Entonces, cuando se habla de la mesa del diálogo
y que Rusia y Estados Unidos van a dialogar. Entonces sería tanto como decir, pues ya Ucrania no existe y ya todo lo que nosotros firmemos vamos a obligar al gobierno, sea cual sea, que elijan los ucranianos, vamos a tener que obligar, por la buena o por la mala, a que acepte lo que nosotros, Rusia y Estados Unidos, firmamos. ¿Ok? O sea que están jodidos por donde quiera Ucrania. Pero yo he dicho que esto todavía, falta mucho todavía, ¿ok? Pero vamos aquí a lo importante. ¿Por qué ya se murió la OTAN? ¿Por qué ya murió la OTAN? Aquí te va. Voy a entrar con lo de la OTAN. Los países europeos que pretendían, según ellos, escucha esto. Algunos países europeos estarían trabajando en secreto para enviar tropas a Ucrania. Ahora quieren pintarlo de otra manera, que serían fuerzas de paz, que serían fuerzas en la línea de contacto para crear la seguridad ya cuando inicie la mesa del diálogo. Esto es mentira, porque hace un año no se hablaba de un plan de paz, hablaban de guerra. Por lo tanto, esto es mentira. Aquí ya están engañando al público, aquí quieren adornar algo, lo que quieren hacer es enviar personal militar de la OTAN al frente. Mira, vamos aquí. Aunque estos planes empezaron a trazarse hace un año y la conversación telefónica entre el presidente de Rusia y Estados Unidos sirvió de acicate para reanudarlos, para reanudar estas intenciones, ¿ok? Especialmente Inglaterra, Francia y Alemania. Un grupo de países europeos viene trabajando en un plan para enviar tropas a Ucrania con el objetivo de reforzar cualquier acuerdo de paz alcanzado con Rusia. Esto es mentira. ¿Por qué? Porque lo estaban planeando hace un año. Y ya hace un año no se hablaba de una mesa de diálogo. Ellos decían que tenían que propinarle una derrota estratégica a Rusia. Por lo tanto, están adornando quien quiera que haya dicho esta información o traído esta información. La están adornando para no hacerte aparentar que estaban preparando para transferir personal de la OTAN a luchar en territorio ucraniano. Y esto es lo que es. Mira, voy a continuar. A Rusia, mientras aumenta la preocupación ante la posibilidad de que las condiciones para poner fin a las hostilidades se consensúen sin participación de Ucrania ni la Unión Europea. Bueno, hoy nuevamente el gobierno de Estados Unidos, ¿ok? El gobierno de Estados Unidos ya dijo que no, Europa no participará en la mesa de diálogo. Única y exclusivamente le corresponde a Rusia y a Estados Unidos. O sea, a los mandamases. Se jodieron los demás. Hagan lo que hagan o digan lo que digan. Eso le pasa por títeres y cobardes a los europeos. Pero bueno, voy a continuar. Estas inquietudes a su vez vieron acentuadas por la reciente conversación telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, que se centró, entre otras cosas, en la posible resolución del conflicto ucraniano. Según la agencia, los países involucrados en la iniciativa para encabezar es el Reino Unido y Francia. Se muestran reacios a aceptar un acuerdo que beneficie a Rusia. Si bien se desconocen otros detalles de estos planes, no entraré en detalles sobre las capacidades específicas, pero aceptó que si hay paz, entonces debe haber algún tipo de garantía de seguridad para Ucrania y el Reino Unido desempeñará el papel en eso. Dijo este jueves el primer ministro británico Keir Starmer, citando por la agencia Associated Press. Si bien el plan empezó a trazarse hace aproximadamente un año, aún no está claro cómo podría llegar a concretarse mientras crece la sensación de urgencia tras las conversaciones telefónicas del pasado miércoles entre Putin y el señor Donald Trump. Así, el pasado mes de diciembre, el líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, se reunió con el presidente francés Emmanuel Macron para discutir su propuesta para el despliegue de tropas francesas y de otros países europeos en Ucrania. Un plan un poco claro para mí, pero vamos aquí. En aquel entonces medios reportaron que varios países miembros de la Unión Europea estaban discutiendo el envío de entre 40,000 y 100,000 soldados a Ucrania, en caso de que se alcance un alto al fuego o un acuerdo de paz. En tanto, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido y Polonia podrían participar en dicho despliegue, informaron, según las diferentes empresas. Entre tanto, desde AP surgieron que el tamaño y la ubicación del contingente europeo que podría desplegarse en Ucrania dependerá de las condiciones del posible acuerdo entre Moscú y Kiev. Posible acuerdo, pero si Kiev no va a estar,
O sea, Ucrania no va a estar en la mesa de negociaciones. Europa tampoco. Entonces, aunque la iniciativa, no obstante, algunos medios advirtieron que los países europeos podrían enviar a unos 200,000 soldados pedidos por Zelensky y que incluso una fuerza más modesta de unos 40,000 efectivos sería un objetivo difícil para el continente, dada la desaceleración económica, la carencia de tropas y la necesidad de incrementar el gasto militar para asegurar su propia defensa. Están jodidos por donde quiera. No tienen ejército. No tienen presupuesto militar. Se están desindustrializando. Hay desempleo en Europa. O sea, están en su peor momento para pensar en esto. Pero vamos, en esta locura, como viven en otro mundo, cuando les digo que con esto muere la TAN, aquí vamos. Porque estos señores, el señor J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, también advirtió que esas fuerzas de paz tendrían que ser de diferentes países o diversos países, incluyendo Europa, pero fuerzas de paz en caso de que se alcance un alto al fuego. El problema está, y fíjate lo clarito que lo dijo, fíjate que bien está jugando Estados Unidos para dejar a Europa que se encargue justamente del muerto. Primero, ellos serán los que reconstruirán a Ucrania. Ellos serán los que paguen para reconstruir a Ucrania. Mientras que el señor Donald Trump exige sus 300,000 millones de dólares. Y ya se firmara el señor Volodymyr Zelensky, que también rechazó, obviamente, es una locura, que firmara justamente el señor Zelensky con Estados Unidos la transferencia de la mitad del territorio ucraniano, de la mitad de los recursos naturales que tiene, la mitad de todos los recursos que queden del territorio ucraniano serían de Estados Unidos. Pero claro, Zelensky se negó. ¿Por qué? Para que vean. Ellos pusieron ya los muertos. Ellos ya se endeudaron. Ellos ya tienen una nación destrozada. Perdieron territorio. Y todavía Estados Unidos sacando provecho, aprovechándose. Fue Estados Unidos el que los empujó a esto, los destruyó y todavía quiere joderlos aún más. Su amigote Estados Unidos, de los europeos. ¿Y qué van a ganar los europeos? Nada, nada. Europa no gana nada con este conflicto, no ganó nada sino destruirse. Pero bueno, hablaba justamente de las tropas. Lo decía porque ya se acabó la OTAN. Porque también el señor J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, ya lo dijo. Si envían estas fuerzas de paz, no se aplicará el artículo 5 de la Organización del Atlántico Norte. Porque sabe que si envían tropas, o Francia, o Inglaterra, o Alemania, al frente, que es que si alcanzan un acuerdo de paz, créamelo, va a ser para ir a la guerra con Rusia. Y saben perfectamente que Rusia los convertirá en objetivo legítimo. Entonces, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Diciendo, ustedes pueden enviar, nosotros no queremos nada con Ucrania, ni vamos a enviar personal militar, ni nada más queremos los recursos ucranianos. Ustedes aviéntense la broncota con Rusia en caso de que haya un conflicto. ¿Por qué? Porque no aplicaremos el artículo 5. O sea, ¿qué está diciendo? Que la Organización del Atlántico Norte está muerta. ¿Por qué? Porque si no aplican el artículo 5, si entra Francia, o entra Inglaterra, o entra Alemania, o envía personal, y Rusia los empieza a matar, no puede llamar al artículo 5. No se puede aplicar. Si tú quieres seguir luchando, sigue luchando, y si no, jódete tú solo. Vean, aquellos que pensaban que Rusia era su enemigo, y que Estados Unidos su amigo, vean lo que está pasando. Los está pisoteando, los está humillando. Y todavía aparte, si se van a enfrentar a Rusia, serán ustedes, nosotros nada, nanay. Hagan lo que quieran ustedes, mátense entre sí. Pero yo siempre he dicho, al final, esa era la intención. Y pues, créanme, es posible que los presionen para que ustedes envíen personal. Si quieren detener a Rusia, envíen ustedes personal de ustedes, de las naciones europeas. Pero, aunque sean de la OTAN, pero ya no aplica el artículo 5. Ahora ya son Europa contra Rusia, si así lo quisieran. Y Estados Unidos contento porque ahora vamos a ver qué tanto se puede debilitar aún más Europa para que dependa aún más de nosotros y qué tanto pueden golpear a Rusia militarmente para ver cómo lo dejan de débil en caso de que continúe la guerra entre Europa y Rusia. Que al final esto le encantaría a Trump y le encantaría a los halcones de la guerra en Estados Unidos, a demócratas y republicanos, les encantaría eso. Por eso cuidado. Aquí todavía nada está escrito, que se ha hablado y que hay una avalancha de información, declaraciones, sí, pero nada está dado por hecho todavía. Así es que vamos a continuar mirando cómo se comportan.
De los hechos, noticias, información que sigan pasando, por supuesto que su canal y su servidor las seguiremos informando y trayendo estas declaraciones y estos asuntos importantes sobre el conflicto. Nos vemos a la próxima.